Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 7 de julio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el lunes, inicio de semana con fuertes caídas. Bueno, aunque mercados internacionales cerraron con pérdidas, pero recuperaron terreno durante la jornada. El mercado sigue esperando decisiones sobre Grecia y la cautela es el común denominador el día de hoy, donde los bancos permanecerían cerrados en este país hasta el miércoles mientras se define qué va a pasar con Grecia después de ese no en el referendo. En cuanto a acciones locales retrocedieron en medio de caída del precio del crudo, también reportaron algo de compras, sobre todo en las subastas con bajo volumen. Alta inflación local y panorama de riesgo internacional continúan siendo las razones por las cuales continúa la caída en el mercado local. El precio del crudo en este momento en 52,46, generando la mayor presión bajista para nuestro mercado. Ayer, datos económicos siguen siendo sólidos. El ISM no manufacturero en junio de Estados Unidos mejora de 55,7 a 56, en línea con estimado por el mercado, y el PMI de servicios bajó de 56,2 a 54,8, mercado esperaba 55,1. No obstante, ambos registros están por encima de 50, que significan crecimiento. Recordemos que estos índices ISM y PMI son base 50. Bueno, en cuanto a probabilidad de tasa Fed que tenemos, 42% de ascenso en octubre. Han disminuido un poco las probabilidades, consecuencia del panorama de riesgo en Grecia. Claramente, si tenemos algún tipo de riesgo sistémico, puede ser que las economías digan, bueno, bajo este riesgo es mejor no subir tasa de interés. Así que el mercado se relaja, por eso también las tasas de los tesoros descienden en el día de ayer, a medida que buscan los inversionistas lo que es activos seguros, activos refugio. Así que por ahora nos alejamos un poco de las probabilidades de tasas consecuencia de o que se muevan con base en fundamentales económicos, sino la percepción de riesgo. Y el riesgo continúa alto. Recordemos que descendiendo de 14, volveríamos la calma. El mercado sigue bajo la zona de nerviosismo. Continúa con algo de incertidumbre, esperando entonces noticias sobre lo que será Grecia. Y es que aún no se logra un acuerdo y algunos empiezan a hablar, bueno, vamos a hacer una salida programada de Grecia, o se va a mantener, se va a lograr un acuerdo, ya hay una nueva propuesta de esta economía ante la negociación. Así que por ahora simplemente dependerá del panorama de Grecia. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región presentaron rebotes técnicos en medio de compras de oportunidad luego de caídas previas. China continúa bajo presión, pero recuperó parte de las caídas con las que inició la jornada en medio de una sesión ausente de fundamentales económicos. Sigue entonces la cautela, aunque ya empiezan a aparecer algunos compradores de oportunidad después de tantas caídas. Europa sí mantiene la presión bajista en medio de nuevas negociaciones en Grecia. Grecia busca mantenerse dentro del euro. Vamos a ver qué va a suceder. No hay forma de predecir. Todo depende de las negociaciones, si Grecia cede o no cede. El hecho de no estar cediendo y del no lo tiene cada vez más cerca de salir del euro. Los datos económicos se mantienen relativamente buenos. La producción industrial alemana no varía durante mayo. El mercado esperaba crecimiento de 0,1 y la producción industrial de Reino Unido crece 0,4 durante mayo, superando la caída esperada del mercado de 0,2%. Y vamos de ahora en adelante a tener algunas noticias empresariales de Estados Unidos. Netflix, el precio fue incrementado, el precio objetivo de 585 a 730 en Raymond James durante la semana y los días siguientes. Estaremos hablando de calendario de utilidades empresariales. Recuerden que el miércoles inicia Alcoa con resultados. Tendremos noticias sobre el mercado de los Estados Unidos. En cuanto al mercado colombiano, accionistas de Empresa de Energía de Bogotá aprueban liberar reservas por 458.851 millones. Recibirán dividendo de 49,97 por acción en 2016. Esto para los minoritarios. El distrito recibirá a partir de 2017 dividendos, es el resto de las reservas en dividendos en 5 cuotas. Así que digamos que ya se asegura un dividendo para el 2016. Recordemos, tenemos capacitación en 15 días sobre lo que será el modelo de valoración de dividendos descontados, que podemos entender mejor con ese modelo en las implicaciones para el inversionista sobre los dividendos de la ETB
y tocaremos pues, rápidamente la empresa Energía de Bogotá, que es el mismo panorama. Noticias del día: déficit de balanza comercial de Estados Unidos sube a 41.900 millones de dólares desde los 40.000 previos. Mercado esperaba ascenso a 42.700. Igual no es una noticia que genere mayor volatilidad, pero sí en cierto modo le pone algo de techo al dólar frente a lo que es la moneda europea. Eso le va a generar algo de volatilidad, pero pues el tema sigue siendo Grecia. Recuerden que los datos económicos no están teniendo un mayor impacto sobre los mercados hasta que no se retire la incertidumbre de Grecia. Job Openings and Labor Turnover Survey. Vamos a las 9 de la mañana con JOLTS. Es un dato que es relativamente nuevo. ¿Qué tantos puestos de trabajo se están empezando a crear? Así que estaremos atentos a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Crédito del consumidor de los Estados Unidos. Para tener en cuenta, mañana variación semanal de inventarios de crudo. Estaremos atentos. La última vez tuvimos un aumento en los inventarios, lo cual generó la presión bajista, hoy en día el inicio de la presión bajista. Y recuerden que el precio del petróleo está bajo presión no solo por el panorama de riesgo, la fortaleza del dólar, sino en las negociaciones con Irán. También tendremos las minutas de la Reserva Federal, donde el mercado pues seguirá atento de cuándo será ese ascenso en tasa de interés. De no lograrse un acuerdo, pues el tema sigue siendo Grecia más que los datos económicos por ahora. Pues igual seguiremos atentos a ver qué pasa. No hay forma de saber cuándo será esa noticia. En cuanto a mercados internacionales, presentan comportamiento mixto y presión bajista en medio de nuevas negociaciones con Grecia y escasos fundamentales económicos. La incertidumbre permanece. Los mercados pueden cambiar de dirección en cualquier momento si hay algún tipo de noticia. Así que es importante estar atentos a las noticias. Todo dependerá de algo que no tenemos dentro del calendario económico y que no sabemos exactamente a qué horas va a ser publicado. En cuanto al mercado local, podría permanecer bajo presión bajista en medio de caída en el precio del crudo. El precio del petróleo y el riesgo internacional siguen siendo las referencias de corto plazo para el mercado. Vamos entonces con análisis técnico. Recordemos los 17.900, 17.800, superar esa zona de resistencia para anular la presión bajista. De lo contrario, el Dow Jones continuaría con ese sesgo. En IPSA, fuerte descenso en el día de ayer, solo negando la vela previa, está superando los máximos del día de ayer, anularía la presión bajista. Lo contrario, el sesgo se mantiene y los 13.000, 13.100 la resistencia del índice general de la Bolsa de Valores de Lima. En medio de esa caída del precio del petróleo, el dólar ha continuado con su sesgo alcista. 2.630 para hoy, no se descarta jornada de mayor volatilidad. 2.630 la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Solo perdiendo los 2.630 hablaríamos de poder descender al 610, 590, 630 como la zona de soporte importante para el dólar. En cuanto al WTI, la fuerte caída del día de ayer, ahora el nivel de resistencia importante. Vamos al graficador, esta es la caída, el gap de inicio de semana con el tema Grecia, no se alejó hacia las resistencias y tendrá que superar los 53.40. Estamos hablando de los 53.40 para anular la presión bajista, 53.40 y poder tener un rebote hacia los 54.60. Siguiente nivel de resistencia 54.60. Así que por ahora los 53.40 serán la zona de resistencia importante. Me voy con velas de 4 horas para ver un poco, perdón, las zonas de soporte. Y recordemos el movimiento del retroceso de Fibonacci que hemos marcado del día de ayer. Lo tomamos del punto mínimo al punto máximo y ya estamos llegando al 50% del retroceso. Es una zona donde pueden aparecer algo los compradores. No obstante, la zona más importante está entre el 50, 50 y 49, 70. Esta zona es la más importante para mantener el sesgo alcista. De romper este nivel, la presión bajista podría volver con fuerza al precio del petróleo. Pero ya estamos llegando a zonas de soporte entre el 52 y 49. En algún momento pueden aparecer compradores. Por ahora la resistencia 53.30, 53.40 para poder anular la presión bajista en este activo. Bueno, seguimos con el euro, que se mantiene o no, tuvo un descenso importante a 109.24 en estos momentos. El tema Grecia lo mantiene bajo presión. Igual, mientras no se conozca noticia, el sesgo continuaría siendo bajista. Solo con alguna información adicional tendríamos algo de volatilidad para la moneda al alza. Al contrario, la presión sigue siendo bajista. Ayer llegó el índice Colcap a la zona de soporte de los 1.300, 1.310. Ahora tendrá que romper 1.325 para anular la presión bajista. De lo contrario, si no supera los 1.325 y rompe los 1.300, la probabilidad de descensos hacia la zona de los 1.250 es un escenario probable.
Importante los 1300 como la zona de soporte para el índice Colcap. Vamos con Banco de Bogotá, que no descendió con fuerza en el día de ayer. Así que mientras se mantenga sobre los 59.500 hay posibilidad de continuar con ese rebote técnico a los 61.500. Si hay ruptura de ese nivel de 59.500, el descenso a 58. No obstante, por ahora la tendencia sigue siendo bajista. Si hay ruptura de 59.500 podemos descender hacia la zona de los 58. Bolsa de Valores de Colombia continúa sin repuntar. 17.30 el nivel para anular la presión bajista de corto plazo y evitar descensos a 16.30, 16.50. Si rompe 17.30 puede avanzar a 18, que 18 sigue siendo una resistencia bastante fuerte para este activo. Vamos con Celsia marcando su zona de indecisión. Sigue estando en estos niveles con muy bajo volumen. Últimas negociaciones. Así que hay 50% de probabilidad, no, hay 60% de probabilidad de descenso, 40% de ascenso. Recordemos que la tendencia a mediano plazo marcada por temas como MACD, como promedios móviles, 200, 40-20 sigue siendo bajista. Así que no se descarta que haya 60% de descenso contra 40% de ascenso. Igual el 4.400, 4.500 son las resistencias más fuertes. Mientras esté por debajo de ese nivel aún existe la probabilidad del lateral con sesgo bajista y soporte en 4.100. Cementos Argos recuperó terreno el día de ayer, recuperación de muy bajo volumen para mantenerse todavía dentro del lateral de 8.900 contra 9.600, 9.500. Importante, si hoy logra mantenerse sobre el 9.300 hay posibilidad de avanzar al 9.500 y 9.700 y mantenerse dentro de esta zona más o menos de indecisión. Si pierde los 9.300 puede buscar de nuevo la zona de 9.000 y 8.900 que sigue siendo el soporte de esa zona de indecisión. Ya ruptura de 8.900 lo podría llevar a 8.500 y solo la ruptura de los 9.700, 9.800 nos permitiría tener un avance, una alcista en medio de lo que sería un triángulo descendente. Cemex Latam Holding no logra recuperarse, también se mantiene dentro del 13.100 y 11.900 que es la zona del lateral amplia. Si no recupera pronto los 12.800, la probabilidad de buscar la zona de mínimos de 12.300, 11.900 es la más alta. Así que 12.800 el nivel de resistencia para anular la presión bajista, con zonas de soporte en 12.300 y 11.900 por ahora. Canacol descendiendo hacia las zonas de soporte, impacto por el precio del petróleo, así que 5.200 seguiría siendo el siguiente nivel si no recupera hoy. Si no logra pasar los 5.600, el descenso puede ser hacia los 5.200. 5.600, 5.200, los dos niveles importantes de presión bajista hasta que el petróleo recupere. Con concreto, marca precio en el día de ayer, pero sin variaciones importantes que nos permitan terminar una tendencia clara. Igual, mientras esté por debajo de estos niveles, aún hay resistencia de 1160, 1170, la resistencia de presión bajista. Corficol. Vamos con Corfi colombiana que se mantiene también todavía en la zona de indecisión. Viene sesgo bajista por este lado y tenemos algo de soporte en 36. Podemos también llevar la línea de tendencia de forma paralela con soporte en 35 en la siguiente parada. Si llega a romper 36, de lo contrario mientras aguante 36 la resistencia está en 36.900. Solo superando 36.900 hablaríamos de la posibilidad de avanzar a 37.700. Por ahora se mantiene dentro de la zona de indecisión. Vamos con Ecopetrol. Se acerca peligrosamente a su zona de mínimos. Si hoy empieza a negociar por debajo de los 1.620, la probabilidad de descensos a 1.580, 1.560 y 1.520 se incrementaría. Solo para anular la presión bajista tendrá que romper los 1.670. Solo negociando por encima de 1.670 podría volver hacia la zona de 1.750. Mientras esté por debajo de 1.670 existe probabilidad de continuar con los descensos hacia nuevos mínimos del año. Empresa Energía Bogotá, 1.550 contra 1.620, sus niveles de comportamiento lateral como el escenario más probable para este activo. Construcciones El Cóndor no marca precio el día de ayer. Sigue en una zona de indecisión sin cambios importantes. Vamos con Enca, que no marca precio desde el 30 de junio en comportamiento lateral. No actualizaremos niveles. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá sigue estando en su lateral de 4.90 a 5.40 sin cambios por ahora. 4.90 contra 5.40, en 50% de probabilidad de ascenso como descenso. No hay una tendencia definida, simplemente un comportamiento lateral. Acción del éxito. Sigue por debajo de promedios móviles. Podemos trazar esta línea de tendencia que nos permite decir si rompe el 23 puede avanzar a los 24, mientras esté por debajo de los 23
aún puede alcanzar los 22. Si hay ruptura de 22, el descenso puede extenderse a 21.100. 23, la resistencia importante de la presión bajista. Vamos con grupo Argos, que se impulsa con mucha fuerza el día de ayer, pero con muy bajo volumen en los movimientos del final del día. No sé si esos movimientos sean confiables o no, así que es un poco, digamos que disminuye la probabilidad de confianza en el movimiento consecuencia del bajo volumen. Si hay ruptura del 16.800, las velas se anularía y podremos descender de nuevo a los 16, solo superando los 16.800 o manteniéndose sobre ese nivel, perdón, podría volver a 17.400 dentro del lateral. Vamos con grupo Aval, donde los 1270 sigue siendo la resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver a 1240 y 1220. 1270 la resistencia importante para anular la presión bajista en la acción de grupo Aval. En medio de tanto sesgo bajista, la resistencia es lo más importante. Grupo Sura frena un poco, pero no supera los 37. Tendrá que superar 37 para anular la presión bajista y avanzar a 38. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 37, el descenso puede ser a 35.600, perdón, 35.600, la siguiente zona de parada. Pese a todas las caídas, el mercado continúa igual dentro de zonas de indecisión sin cambios importantes. ISA no ha roto ni los 7.200 ni los 7.400. Recordemos que la ruptura de algunos de esos dos niveles permitiría extender un rebote técnico a 7.700 y la ruptura de los 7.200 lo podría llevar hacia niveles de 7.100 y 6.900. Por ahora seguimos 7.200 contra 7.400, los dos niveles importantes para ISA. En cuanto a ISAGEN, en la zona de estabilización era 2.800, 2.700, está un poco más alta, parecen compradores, pero los vendedores ceden terreno. Igual son velas que muestran choque entre compradores y vendedores, lo cual simplemente nos deja ese comportamiento lateral de indecisión como el escenario más probable en medio de velas tipo estrella fugaz. Mineros, el oro está en $1.161 la onza, la fortaleza del dólar está generando nueva caída en el precio del oro, así que no hay cambios, no actualizaremos nivel, no, sí, pero en el día, no, última marcación el 3, si no logra negociar por encima del 460, la posibilidad de descender a 1380, 1360 se mantiene. Por ahora 1460 el nivel importante, igual no hay una liquidez significativa en el activo. Vamos con Nutresa, que mantiene la presión y cede esta línea de soporte, así que si no recupera pronto los 22.500, el descenso puede ser hacia los 22, 21.600 y continuar. 22.500 el nivel de resistencia para anular la presión bajista y poder volver hacia la zona de los 23.100. Vamos con preferencial aval, que si no logra superar los 1270 pronto, el descenso puede ser hacia los 1240 y 1220 en primera instancia como escenario probable. Preferencial Avianca Holding recupera terreno el día de ayer. Recuerden que está 3.400 contra 3.200. Dependerá de la ruptura de esos dos niveles darnos algo de dirección. Por ahora simplemente el lateral. Supongo que se impulsó en el día con muy bajo volumen, consecuencia de la caída en el precio del petróleo. Preferencial Bancolombia, hasta que no supere los 27.400, la probabilidad de descenso se mantiene con 26.400 y 26 primeros soportes. Si llegamos a tener ruptura de ese 26, el descenso puede ser mucho mayor. Solo superando 27.400 podría volver a la zona de 28, 28.100 como escenario probable. Vamos con preferencial Semargos, contrario a la ordinaria. Mientras esté por debajo de 9.000, aún puede descender a 8.600, 8.500, 9.000, la resistencia importante. Preferencial de la vivienda sigue en su zona de indecisión, 26 contra 26.800, el que rompa nos podría dar algo de movimiento adicional, igual no hay volumen por ahora interesante en preferencial de la vivienda. Preferencial grupo Argos, 16.500, si no lo supera la presión bajista podría continuar hacia 16 y 15.600 como escenario probable. Ayer movimientos de bajo volumen en las ordinarias. Preferencial grupo Sura, si aguanta los 36 puede seguir manteniendo el sesgo alcista, aunque fueron muy bajos los volúmenes del día de ayer. Si pierde 36 podríamos descender a 34.700 y 34.000. Los movimientos del día de ayer de ascenso fueron con muy bajo volumen, lo cual le resta fortaleza a los movimientos. Y Pacific ya empieza a estabilizarse. Vamos a ver qué pasa con el tema de las asambleas. Bueno, así que en términos generales, hoy iniciamos con panorama de riesgo internacional de nuevo. El mercado espera
noticias sobre Grecia no está muy optimista en el día de hoy. Igual seguiremos atentos, puede cambiar todo el panorama general con alguna noticia sobre Grecia. El punto es no estamos siguiéndonos por datos económicos, sino por el panorama de noticias sobre Grecia. Seguirá siendo el punto importante, lo mismo para el precio del petróleo y la fortaleza del dólar. Así que muy atentos, solo la ruptura de niveles de resistencia de corto plazo nos podrían devolver el sesgo alcista, por lo menos por un periodo de tiempo un poco más largo y entrar de nuevo a esas zonas de lateral. Vamos entonces con preguntas. ¿Cuándo puede ser la incidencia en el precio del petróleo si Grecia sale de la zona euro? Si sale de la zona euro podemos tener algo de fortaleza del dólar y tener un impulso adicional bajista, pero ya estamos llegando a las zonas de soporte, así que si bien puede existir algo de presión bajista, en algún momento van a aparecer los compradores, ha aumentado la probabilidad después de llegar a zonas de retroceso de Fibonacci. ¿Cuáles activos tienen mejores fundamentales? Bueno, el panorama acá es más técnico, ya van a tener la próxima semana el Top Picks donde van a mirar el panorama fundamental general, pero pues no tengo el tiempo, ya estamos en la zona de preguntas, pero importante, miren la perspectiva de crecimiento de utilidades durante el año. Las compañías que ustedes consideren que tienen perspectiva de crecimiento de utilidades, pues serán las que tengan mejores fundamentales. Es importante tener en cuenta aquellas que puedan llegar a beneficiarse de una fortaleza del dólar. Podemos esperar recuperación de petroleras si se mantienen bajista por ahora. Si el petróleo no recupera, podría mantener ese sesgo bajista. Recuerden que no hay una correlación directa porque las empresas petroleras con el petróleo, perdón, porque el petróleo puede bajar, pero las empresas petroleras tienen costos. Así que el ejemplo que siempre les coloco es, oigan, el petróleo subió de 42 a 48 y las petroleras siguen para abajo. ¿Por qué? Porque 48 igual sigue siendo un petróleo que no es rentable para estas compañías. Parece que saltó Canacol, no la escuché. 5.200 el siguiente soporte y solo superando 5.600 podríamos cambiar de dirección. ¿Cuáles son las acciones no petroleras excesivamente castigadas? Recuerden que dependemos en cierta medida de nuestra economía. Si bien no una parte importante del PIB es solo petróleo, el petróleo sí genera ingresos para otras partes del PIB. Y digamos que se están sintiendo algunas señales de desaceleración, lo cual ha mantenido el resto de acciones también bajo presión. Ya para considerar que están excesivamente castigadas tendríamos que revisar múltiplos y que estuvieran muy por debajo del promedio del sector, pero la verdad es que Colombia está ajustando múltiplos cercanos a promedio del sector en la mayoría de activos. Si Grecia sale de la zona euro, seguirá cayendo el mercado de petróleo. Ese día sería el día final de la caída. Digamos que es mucho mejor que salga ya o que la salven. Tendríamos un día de mucha volatilidad, pero ya sabríamos que sigue después de no este nerviosismo constante. No se entiende preferencial a Bianca Holding cayendo si se supone que se mueve sentido inverso al WTI. Gana por el WTI, pierde un poco por el dólar. También digamos que el tema de los vuelos es un tema relativamente cíclico que va en línea con el resto del mercado y pues el tema son también los flujos que entran hacia el sector que la correlaciona con lo demás. Por eso el lateral igual que el resto del mercado. La liberación de efectivo de la EB va a hacer que baje más. No porque es una liberación gradual, no es un golpe de una sola vez y parte de ese y la liberación de ese efectivo, no parte de la liberación, la reciben a los accionistas como dividendo. Por ahora también sigue el programa de escenario lateral con algo de correlación con el mercado internacional. Bueno, así que todo depende de Grecia. Esperemos a ver qué va a suceder con ese panorama. Podemos registrar bastante volatilidad, están iniciando negativos, pasar a positivos, pero pues todo depende de una información que no es fácil de predecir y que no sabemos exactamente a qué horas va a salir. Muy buen día entonces para todos.